Esas organizaciones criminales trafican con drogas, trafican con armas, trafican con diamantes, trafican con oro, trafican con personas. Y lo que menos vale de todo lo que he hecho, lo que menos rentable es, son precisamente las personas. Ricardo Espíritu, coronel del Ejército de Tierra y especialista en artillería, participó en misiones internacionales en Bosnia, Kosovo y Kabul. En el año 2016 fue nombrado director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, la puerta de entrada a España de miles de personas cada año. Hay una enorme diferencia entre decir, venid aquí todo el mundo que os vamos a dar de comer, porque eso es mentira, sencillamente no lo vamos a hacer. Todos los programas de acogida que hay en estos momentos en manos del gobierno español duran 6 meses y son prorrogables por otros 6, al final de los cuales se acaba la ayuda. Nos contaban los residentes que ha habido veces en los que, por el motivo que fuera, han hecho bajarse a los que viajaban en la caja de un camión y los han ametrallado en las arenas del desierto de Argelia. Y eso no, ahí Richard Gere no se baja del helicóptero para decir por qué han muerto 40 personas ametrallados. Entre valla y valla, la zanja, la misión de esos guardias civiles es de una batalla campal, es de aquí no entras, es una batalla campal. Llama la atención que lo que tienen al otro lado de esa batalla campal sea un café con leche, sea un desayuno, sea una ducha, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Que sé lo que me estoy diciendo y sé lo que tengo delante, y yo he cumplido con Dios y con España, los demás no lo sé. Coronel Ricardo Espíritu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar en el podcast de Inspirabrand. Un auténtico placer. ¿Le hace ilusión participar en estos nuevos formatos de comunicación digital? La verdad es que sí, me resultan muy llamativos, me resultan muy interesantes y además me resulta una forma de comunicar muy accesible para la gente. Mucho mejor que estar seleccionando canales de televisión. Coronel, ¿cómo se siente en unas fechas en las que conmemoramos el primer aniversario de la catástrofe de la Dana que vivimos aquí en Valencia? Con rabia, con pena, ¿cómo se siente como valenciano y como militar? Qué pregunta más difícil, qué difícil es. Por supuesto, profundamente apenado, porque una pérdida de una vida humana siempre, en cualquier caso, es una tragedia. Y aquí perdimos muchas vidas humanas. No sé si se podían haber evitado o no, no lo sé, no tengo ni idea. No sé si se podía haber actuado de otra forma o no. Posiblemente sí. Y lo que de verdad siento esa profunda pena de ver cómo han muerto, ¿cuántas son? 200 y pico personas, 230 por ahí salían. Prácticamente, sí. Y que a día de hoy pues hemos avanzado relativamente poco. Bien, es verdad que se han tomado algunas medidas, se han hecho algunas cosas que se han hecho bien últimamente. Los últimos episodios de Dana, por ejemplo, se ha respondido francamente bien desde la Consejería de Emergencias. Yo me sigo preguntando por qué no se activó el nivel 3 de emergencias, que es el que habría habilitado a un montón de recursos, especialmente, y dado mi condición de militar, recursos militares que no habrían salvado seguramente esas vidas, pero habrían conseguido paliar mucho de los problemas que tuvimos después. ¿Partidismo político? Posiblemente sí. O sea, ¿usted considera que si hubiera habido unos representantes políticos aquí en la Comunidad Autónoma Valenciana del mismo color que los nacionales, es decir, el Partido Socialista, la actuación hubiera sido distinta? Pues a estas alturas yo creo que sí, que es verdad lo que estás diciendo, porque no encuentro una lógica a una actuación tan absolutamente distópica como lo que pasó aquí después, en los días inmediatamente después. Pero es una apreciación, eso no tengo tampoco datos para sustentarlo. Ricardo, no hemos venido a hablar únicamente de esta catástrofe, hemos venido a hablar en el día de hoy sobre un tema que en primera persona ha vivido durante años al frente del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en concreto de una ciudad en España como es Ceuta. ¿En qué consiste este Centro de Estancia de Inmigrantes? Bueno, vamos a quitarle un poquito de hierro. A mí me gusta definir los CETI. Hay dos nada más. Hubo tres, pero realmente hay dos nada más, que están en Ceuta y en Melilla.
es una solución absolutamente provisional para un problema que se estaba viniendo con demasiada frecuencia y que generaba una enorme bolsa de personas que, por el motivo que fuera, desde Ceuta y Melilla no podían pasar a la península. Generaron una serie de disturbios, no recuerdo en qué año, no sé si fue en el año... fue en el 2007, hubo una serie de disturbios en Ceuta y al final pues se optó por una solución estrictamente provisional. Yo muchas veces lo defino como el síndrome de la lámpara de la abuela. La lámpara de la abuela es aquella que heredas de tu suegra o de tu madre, que la pones en casa cuando estás empezando tu vida con tu familia, la dejas ahí y dices, bueno, es fea, no me gusta, pero ahí queda. Y luego has cambiado 3 o 4 veces las lámparas que has comprado más modernas y la lámpara de la abuela sigue ahí. El CETI sigue ahí. Y no tiene tampoco... Sí que está haciendo un papel importante, interesante. Depende también de... Es como todo. Si tú utilizas un martillo para clavar tornillos, pues evidentemente estás utilizando mal la herramienta. El CETI debería ser una herramienta, o me gustaría definirla como una herramienta que facilite la integración de las personas en su nueva forma de vida. Que no es que hayan abandonado su territorio, que lo han abandonado su casa, su familia, y se han venido a un mundo que es absolutamente hostil. El CETI está ahí en primer lugar, para que ese impacto sea menor sobre las personas, y además para facilitarles luego el salto, digamos, hacia el territorio continental europeo. No estamos hablando exclusivamente de España, estamos hablando de Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Italia tiene sus propios problemas. Solo una muy pequeña parte se queda en España, ¿no? Por eso digo, es una solución, no es una mala solución, creo que es una buena solución, siempre y cuando la plantees, pues eso, atender a las personas. Si lo que haces es, y perdóname la broma, las gallinas que entran por las que salen, pues evidentemente el CETI lo único que hace es consumir dinero del contribuyente y no aporta nada. O sea, el hecho de que venga una persona, le vistas, le des de comer durante X tiempo y luego se vaya y no hayas conseguido nada, pues al final, no sé, creo que le falta algo. Por eso, en su día diseñamos un centro que tuviera unos objetivos más o menos claros, ¿no? Unos objetivos que buscaban realmente paliar alguno de los problemas. Eso me da pie a entrar en que al CETI o a Europa no se llega de cualquier manera, no se llega... No te metes las manos en los bolsillos y te pones a recorrer kilómetros y llegas a un sitio que se llama Ceuta o a un sitio que se llama Melilla, no. Tú vas ahí amparado por algo, pagas un dinero, las cantidades son entre 3.000 y 10.000 euros, dependiendo de cuál es la ruta que hayas cogido, lo cual es una cantidad sumamente importante para la gente de esos países. Estamos hablando básicamente del Golfo de Guinea. Pagas ese dinero y alguien te lleva. Y cuando llegas a un sitio que se llama Ceuta o Melilla, te dicen salta la valla, tú saltas la valla, hay alguien que te acoge, y entonces para eso está el CETI, para acogerte. Detrás de cada una de esas personas hay un montón de tragedias, o hay un montón de vida, o hay un montón de cosas que nosotros deberíamos de saber. Y nosotros lo planteábamos así. Teníamos gente, mujeres, teníamos menores de edad, teníamos solicitantes de asilo y refugio, teníamos familias con niños que venían al CETI. Entonces, esos son objetivos que empezamos a trabajar, darle una coherencia a nuestro trabajo, que no fuera solamente ven aquí, te doy de comer, te doy un alojamiento, te doy ropa, y luego dentro de X tiempo, normalmente un periodo de tiempo de unos 6 meses, saltas a la península y aquí paz y después gloria. Y ya no me acuerdo de ti. Porque las mujeres no vienen como los varones. Las mujeres vienen al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Y por eso había que atenderles. Coronel, vamos a estar hablando de todo esto durante la entrevista. Gracias por la introducción, pero antes me gustaría ponerle un poco de contexto a la situación de la inmigración. Todos los ciudadanos vemos constantemente en televisión noticias que hablan sobre la llegada masiva periódicamente de inmigrantes en pateras, a Canarias, Ceuta y Melilla principalmente. ¿Es una realidad? ¿Es un problema real que tenemos en España? Si uno atiende a las encuestas a los ciudadanos que nos realizan frecuentemente en el barómetro del CIS, se anuncia que a día de hoy es el segundo problema más importante después del de la vivienda. Y claro, uno dice,
jolín, la llegada de inmigrantes, el problema más grande después de la vivienda, por delante de tantos otros problemas que podemos tener a nivel, sin ir más lejos, económicos, ¿es un problema real que tenemos en España o lo estamos viendo un poco viciados por la polarización? Bueno, sin ir más lejos, julio 2025, Torre Pacheco, Murcia. Bueno, todo el mundo vio la televisión, ¿no? Lo que pasó, los grandes incidentes en la calle por una supuesta agresión, ¿no? Por parte de un inmigrante a una persona de la localidad. En base a su experiencia, ¿es tan grande la problemática? Entiendo que son muchos aristas, ¿no? El tema de la inmigración no es tan fácil como decir sí o no, es un problema. Pero bueno, hablemos de ello, coronel. Bueno, pues hombre, la respuesta evidentemente no puede ser una cosa muy sencilla. ¿Es un problema? Bueno, será un problema si lo sentimos como un problema. ¿Por qué lo sentimos como un problema? ¿Porque nos lo hacen parecer un problema? ¿O sencillamente porque lo es? Yo no lo tengo claro. No tengo claro que en sí mismo la inmigración sea un problema. No lo tengo nada claro. De hecho, muchas veces lo comparo con lo que veo, ¿no? de el enorme problema que tiene Europa y especialmente España del invierno demográfico, en el que ya mis nietos están en colegios en los que ya no hay europeos, ya no van europeos a clase, ya vienen un montón de gente, iberoamericanos, sudafricanos, subsaharianos, no sudafricanos, subsaharianos, vienen magrebíes. Al final empiezas a buscar y dices, ¿cuántos hijos de europeos hay en clase con mis nietos? Y hay muy pocos hijos de europeos, muy pocos. Eso no quiero que se interprete desde un mensaje racista, es una realidad que en España llegará un momento, y no está muy lejos, que el metro de Valencia, por ejemplo, que tiene conductor. El metro de Lyon, por ejemplo, no tiene conductor, es un metro que está totalmente automatizado. El metro de Valencia sí necesita un conductor, o los autobuses necesitan un conductor. No hay gente que reponga esos conductores, los tenemos que traer de fuera. Y eso no veo, sinceramente, no veo que sea un problema. Sinceramente creo que no es un Por lo problema. tanto, la inmigración es buena para el país. Desde luego mala no es. Mala desde mi punto de vista no es. Otra cosa son las múltiples aristas que tiene esa inmigración. Debemos ser capaces de absorber la inmigración que somos capaces de absorber, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es generar enormes bolsas de pobreza. Y las bolsas de pobreza generan exclusión. Y la exclusión genera inestabilidad, genera inseguridad, genera problemas. Pero la inmigración en sí misma, entendida como inmigración, yo he sido muy criticado por lo que estoy diciendo ahora, yo no lo veo. Yo veo que necesitamos inmigración porque ya no somos capaces de generar esa cantidad de gente o esa renovación generacional desde el punto de vista europeo. Antes de que se diga nada, soy padre de 8 hijos, o sea que sé lo que me estoy diciendo y sé lo que tengo delante, y yo he cumplido con Dios y con España, los demás no lo sé, pero desde luego estoy diciendo una cosa que conozco de cerca, no estoy pensando, no, esto tal, vamos a traer aquí a todo el mundo, no, todo lo contrario, estoy diciendo que hay que hacer las cosas de una forma ordenada. Y yo he contribuido a que haya más españoles, más europeos. Los demás no sé si lo hacen o no. Yo, desde luego, sí que contribuyo. Ricardo, coronel, claro, cuando uno atiende las cifras y las estadísticas, y sobre todo atiende un poco a esta vertiente ideológica que hay en la sociedad, que manifiesta que muchos de los delitos, hurtos, violaciones, en fin, infracciones del Código Penal son perpetradas por inmigrantes. Claro, uno ve, si se va a las cifras, que son 3 de cada 10 los delitos que se producen por inmigrantes, mientras se mantienen 7 de cada 10 cometidos por personas nacionales, ¿no? Entonces, claro, uno ahí es donde dice, bueno, entonces estamos en manos un poco también de la polarización.
es un tema complicado. ¿Usted qué cree? Por ver también y atender un poco a la parte menos buena de la inmigración en nuestro país. No, vamos a ver, vuelvo otra vez un poco a decir lo que decía antes. Desde mi punto de vista, el problema es la marginalidad. Cuando estás, pues eso, cuando te tienes que buscar la vida, cuando no tienes que comer, cuando necesitas salir adelante, pues si no tienes un trabajo, pues al final acabas en un mundo en el que vamos casi al delito o vamos a la inestabilidad social, ¿no? No veo. Yo lo entiendo así, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo. Esas cosas que están pasando en sitios como, pongamos, Torre Pacheco, o esas noticias que tenemos por ahí de algunas personas, son exclusivamente achacables a personal inmigrante. Hombre, los datos ahí están. El problema es que los ocultamos. Hay muchas veces que tapamos la nacionalidad del agresor. Pero ¿realmente es un porcentaje tan grande? No lo sé, la verdad es que no tengo los datos. Es una pregunta muy complicada para mí. No tengo esos datos y además nunca lo he querido trabajar. Es que no tengo una respuesta clara. La verdad es que no la tengo. Vayamos al origen para intentar entender un poco mejor esto. Usted conoce muy bien el origen de estas personas que llegan a nuestro país, porque no sé cuántas miles de personas, de familias tuvo que atender durante su etapa en el CETI. Pero si nos vamos a ese origen, ¿qué vemos? ¿Qué personas? ¿Con qué necesidades? ¿Con qué casuísticas? Para poder entender luego una vez cuando llegan a nuestras fronteras y llegan a nuestro país, cómo se comportan. Bueno, ahí los orígenes son muy variados. Aunque en general, vamos a poner un ejemplo. Una noche me sacaron de la cama. Eran las 2 de la madrugada de un sábado. Acababan de detectar una patera que estaba entrando ya estaba dentro de aguas de Ceuta. Al detectar a la Guardia Civil, el que patrullaba la lancha en la que venían, echó la gente al agua. Fallecieron 3. A través de la Cruz Roja Internacional localizamos a la familia del fallecido y vinieron a darle sepultura. Y una de las cosas que les dijimos es, oye, podéis repatriar el cadáver. La familia nos dijo, hemos pagado 3.000 euros para que nuestro hijo viniera aquí. Era todo lo que teníamos. No tenemos más. Si tenemos que repatriar el cadáver, lo tenemos que pagar, que se quede enterrado aquí. Lo enterraron allí. Eso es un ejemplo. Hay gente que lo vende todo para vivir una vida mejor. Yo creo que también lo he dicho muchas veces. Creo que es un derecho de todas las personas a vivir una vida mejor. Creo que es un derecho. Y en sus países de origen, por lo que sea, no tienen esa oportunidad o no tienen tantas oportunidades como en Europa. Otro ejemplo. En una ocasión, pues hablando con los residentes, aclaremos, término residentes, aquel inmigrante que ha cruzado la valla de Ceuta y está viviendo en el CETI. ¿Vale? No es un inmigrante, porque inmigrantes son todos. No es un refugiado, porque el refugiado es aquel que solicita el asilo o refugio de acuerdo a la legislación internacional. Entonces es una persona que está acogida en el CETI, a ese le llamamos residente. ¿Vale? Hablando con los residentes, pues una chica me contó una historia muy divertida, muy interesante, que me decía que su abuela le decía que no se tragara el chicle, porque se le podían pegar las tripas. Es que eso me lo decía a mí mi abuela. Entonces, ahí hay un punto en el que dije, hombre, pues vamos a recopilar estas historias, vamos a intentar transmitir ese mensaje de que en el fondo que nuestra piel será del color que sea, que tendremos los rasgos faciales más o menos de una manera o de otra, pero en el fondo no hay tanta diferencia entre quiénes somos los seres humanos. Y al final nuestras abuelas nos dicen las mismas cosas. Entonces hicimos un libro.
recopilamos un montón de historietas sobre lo que cuentan los abuelos de cómo tienes que ser mejor persona y cómo pues no debes hacer el mal a los demás y tal, ¿no? Y no estamos hablando de que tengan el mismo origen cristiano que tenemos en Europa, ¿no? Sino que están hablando de su mundo en el que hay una serie de valores que son Porque, muy coincidentes perdón con que los le nuestros. interrumpa, ¿qué nacionalidades se encontraba más por allí? Básicamente de Guinea-Conakry, mayormente de Guinea-Conakry, de Camerún, de Guinea-Bissau, de Senegal, escasamente de Nigeria, Marroquíes no. Mali, marroquíes también. Los marroquíes tenían otro punto de vista. Pero déjame que termine con la historia Sí, del sí, eso, sí, sí. porque así cerramos la pregunta anterior. Ujú. Cuando terminamos la recolección de las historias, pensamos en que alguien dibujara algo. Entonces buscamos a uno de los residentes a ver quién sabía dibujar. Y hubo uno que dijo, yo sé dibujar. Le dimos un papel, le dimos un lápiz y nos hizo un dibujo fantástico, fantástico. Y yo, uy, ¿y esto? ¿Y tú cómo sabes dibujar? Dice, es que mi ilusión es dibujar. Siempre me ha gustado. Pero mis padres me dijeron que yo no me ganaría la vida dibujando. Entonces me fui a la universidad en Conakry y estudié ingeniería agrícola. Ingeniero agrícola. Bueno, ¿y tú qué te gustaría hacer? Dice, a mí nunca en mi vida he pintado con óleo. Dijimos, bueno, pues vamos a ver de lo que eres capaz. Y le compramos óleo, le compramos un lienzo. Hizo una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. De hecho, ese cuadro lo tengo yo en mi casa. De ahí salió el que dijéramos, bueno, pues sigue pintando. Y le hicimos una exposición, vendió un montón de cuadros, se ganó un dinero y salió adelante cuando fue hacia la península. Por lo último que yo sé de él, había salido adelante. O sea, no viene solamente gente que vende todo lo suyo, viene gente que viene con un nivel de formación bastante interesante. Eso, por cierto, lo dijo el presidente de la conferencia de obispos del Sahel, que se atrevió a decirle al Papa, el hecho de que hagamos políticas de brazos abiertos para que todo el mundo venga, está causando dos graves problemas. El primero, que hay un incremento de la actividad de las organizaciones criminales dedicadas a la trata, al tráfico de personas y a la trata de seres humanos. Y por otro lado, estamos permitiendo que la gente más preparada, los jóvenes más preparados, abandonen el país para irse a Europa a hacer trabajos que no están a su altura, con lo cual estamos persistiendo en el error de que las sociedades locales no puedan desarrollarse porque estamos perdiendo sus mejores efectivos. Eso creo que responde a tu pregunta. O sea, que considera que la política de brazos abiertos, que entiendo que promulga, por analizar un poco esta patata caliente, ¿no?, que tienen en mano nuestros gobernantes, que esa política más de puertas abiertas, que igual promulga más los socialistas, iría más encaminada hacia esa visión que tenía esta persona de la que os hablaba, el presidente de los obispos, o cree que esa patata caliente está más en el otro lado de oye, no, política proteccionista, ¿no? Ahora que están muy en boga, ¿no?, esta nueva derecha nacionalista, proteccionista, de no, que aquí no venga nadie. Es una línea muy delgada, ¿no? Y como decía, es una patata caliente. O muy gruesa. No muy delgada, es una línea muy gruesa. O sea, hay una enorme diferencia entre decir, venid aquí todo el mundo que os vamos a dar de comer, porque eso es mentira, sencillamente no lo vamos a hacer. Todos los programas de acogida que hay en estos momentos en manos del gobierno español duran 6 meses y son prorrogables por otros 6, al final de los cuales se acaba la ayuda. Se acaba, es decir, tú estás en un programa de acogida financiado por el gobierno español, a través normalmente de una organización no gubernamental de acogida, etcétera. 6 meses prorrogables por otros 6, al cabo de los cuales se acaba el dinero del programa. Se acaba, punto. ¿A dónde vas? ¿Se quedan de manera irregular o...? Normalmente sí, porque todos estos programas de acogida son para gente irregular, no para gente que viene con los papeles en regla. Y una vez acabado el año,
¿qué haces? ¿A dónde vas? Economía sumergida, los campos de Almería, no sé, me vienen muchas... Contratos de mierda, situaciones de explotación laboral en la mayoría de ellos, vender mandalas en la playa de Cullera. Quizá el problema esté ahí, lo que comentaba antes de las bolsas de pobreza y de ir a sitios donde la marginación y la exclusión social se radicaliza y demás. Ahí está parte de la clave de lo que quería decir al principio. No hay ningún problema en que venga gente de fuera, todo lo contrario. ¿Y qué vamos a decir los españoles? Que hemos tenido un imperio en el que no se ponía el sol y donde, por cierto, la política de entonces hablaba de que los indios, por ejemplo, tenían los mismos derechos que un europeo. El tema de los negros habría que analizarlo desde otro punto de vista, pero en un imperio como el español, donde yo soy yo soy nieto de un filipino, o mis hijos son descendientes además también de una cubana, eso es España y ahí no hemos tenido nunca ningún problema en acoger a nadie, ¿eh? Y por eso no hay una postura de decir, no, aquí solamente somos blancos, porque no es verdad, ninguno de nosotros seguramente seremos puramente blancos. Pero otra cosa es decir, no, venir aquí porque aquí tenéis todos derechos, aquí os vamos a dar de comer, porque es mentira, no les vamos a dar de comer. Acabará, la comida acaba en un momento determinado. ¿Y por qué cree entonces que ese populismo a día de hoy está teniendo tanto éxito en lo que se refiere a inmigración? No tengo ni la más remota idea, pero no me deja de llamar la atención de que no deja de ser una herramienta política que estamos utilizando tanto los unos como los otros. Y es una cosa que me duele mucho y me entristece, porque detrás de todo esto estamos hablando de seres humanos. Y el decir, no, inmigrante maleante, no, es una cuestión que no entiendo, porque no es verdad. O venir aquí que todos somos buenos y vais a poder vivir aquí de maravilla, aquí los perros los atamos con longanizas, porque es mentira, tampoco es verdad eso. Y al final, ¿qué hacemos con ellos y qué pasa con ellos y a dónde y qué permitimos con ellos, ¿no? Ya te digo, la línea es un trazo muy grueso entre una postura de aquí no venga nadie, porque me parece radicalmente estúpido, y la postura de venir aquí todos porque no es verdad, porque no podemos dar de comer a todo el mundo. Y tenemos, sin embargo, países en los que encima estamos perpetuando el sistema de pobreza sin que nadie se preocupe por ellos, sin que nadie se preocupe por unas políticas de desarrollo locales que permitieran que cada uno viviera en su país, como creo que queremos hacer todos, ¿no? No, perdone que insista en esto, pero uno al final le queda un poco ese dilema moral y ético de, oye, están intentando vendernos el miedo de nos invaden, nos colonizan, guetos llenos de religiones musulmanas, etcétera. Pero uno tampoco quiere caer en la ingenuidad, perdón, de, bueno, aquí que ellos se las arreglen y que no pasa nada, ¿no? Como le decía, es un dilema que yo mismo me planteo, y coincidiendo con usted de que al final no dejan de ser personas, ¿no? Y que todos, quien más, quien menos, conviven su día a día con la persona que en la frutería le da plátanos y manzanas, y que es un tipo fascinante y que viene desde el país que sea, y con el del restaurante marroquí que te puede encantar, ¿no? Entonces, es un dilema muy, muy grande, coronel. No lo sé. Vamos a ver, yo vuelvo a insistir un poco en ese mismo argumento. No podemos permitir que venga todo el mundo para que se mueran de hambre aquí. No lo podemos permitir. Y todo el esfuerzo que estamos dedicando, no sé, a través de organizaciones no gubernamentales u organizaciones gubernamentales como Cruz Roja o algo de eso, ¿por qué no dedicamos parte de ese esfuerzo directamente en los países de origen? Porque hay gobiernos que son corruptos, porque se pierde parte de la ayuda. Bueno, condiciónala, no sé, sé creativo, haz algo, invéntate algo por el cual tu ayuda vaya y sirva para que el país se desarrolle y deje de depender de Occidente. A lo mejor hay algo también de que Occidente no quiere permitirlo, no lo sé, posiblemente si lo analizáramos
habría algún punto en el que Occidente dice, no, yo es que prefiero tener estos países subdesarrollados por el motivo que sea, por la extracción de materias primas, que son mucho más fáciles si el país está subdesarrollado y está corrompido, lo que sea. No lo sé, puede ser que haya algo de eso. Pero desde luego, las políticas de brazos abiertos, permítemelo, creo que son criminales. Creo que son criminales. Por motivos que seguramente me preguntarán más adelante, porque tiene que salir tarde o temprano. Pues no esperemos más. ¿Por qué son criminales? Muy buena. Me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. Me la he puesto votando. Vamos a ver. Los dos aspectos que decía el presidente de la conferencia de obispos del Sahel, ¿no? Uno es la falta de desarrollo y otro el incremento de las organizaciones criminales. Lo he dicho al principio de esta charlita, nadie se mete las manos en los bolsillos y aparece en la valla de Ceuta. Siempre compra, digamos, vamos a comprar un billete. Vamos a comprar un billete. Un billete que vale entre 3 y 10.000 euros, por el cual tú lo que haces es, suponte que estás en un suburbio de Conakry y dices, yo tengo que ir a Europa. Hay alguien que te dice, yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Mañana a las 9 en tal sitio. Y tú apareces allí y te dicen, yo te llevo. Pero un segundo, 10.000 euros para una persona de un suburbio de Guinea-Conakry probablemente es algo inverosímil, o que a saber qué barbaridad tiene que haber hecho para conseguir ese dinero, ¿no? O sencillamente lo venden todo. O sencillamente se deshacen de todo, venden casas, venden propiedades, venden todo lo que tienen y te ponen. A lo mejor no llegan a 10.000 euros, a lo mejor estamos hablando de esos 3.000 euros del principio. Ajá. Pero el asunto está en que tú tienes que ir tal día, tal hora, tal sitio, donde alguien se te acerca y te dice, yo te llevo, no te llevo hasta Melilla, o no te llevo hasta Ceuta, yo te llevo hasta Tombuctú. Y eso vale 500. Y tú en ese momento sueltas 500 y te dicen, mañana viene un coche a por ti. Y ese coche te recoge ahí en la plaza esa donde estabas tú en Conakry y te llevan hasta Tombuctú. Y ahí en Tombuctú te dicen tal día, tal hora, en tal sitio, y aparece alguien que te dice, yo te llevo hasta Argelia. Y ahí pues pagas otros 500 y vuelves a subirte a otro medio de transporte y te llevan hasta Argelia y te dejan en Oujda. Y estás en Oujda, bueno, en Oujda no, Oujda es Marruecos, pero vamos, te dejan en este lado de la frontera para que luego un día determinado, a base de pagar a los policías marroquíes, pases a Oujda, que está en Marruecos, y de ahí te llevan, etcétera, etcétera. Es decir, no estás comprando un billete de avión Madrid-Tombuctú. Una odisea en la que muchas personas pierden la vida, claro. Pierden la vida, la pierden en el mar, que es lo que vemos, porque Richard Gere se baja de un helicóptero y se sube a un barco y dice, esto es intolerable, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero nos contaban los residentes, que ha habido veces en los que, por el motivo que fuera, han hecho bajarse a los que viajaban en la caja de un camión y los han ametrallado en las arenas del desierto de Argelia. Y eso no, ahí Richard Gere no se baja de un helicóptero para decir, ¿por qué han muerto 40 personas ametrallados? ¿Dónde están esas 40 personas? ¿Dónde están sus cadáveres? ¿Qué se les ha dicho a las familias? ¿Qué ha pasado? Lo fácil es ir al Mediterráneo porque hay un montón de cámaras. ¿Dónde están las cámaras de televisión en las arenas del desierto de Argelia? O del desierto de Marruecos. ¿Dónde están esas cámaras? ¿Dónde está la gente que cuenta esa tragedia? Que es una tragedia bestial. Nadie la cuenta, nadie te lo dice. Queda muy bonito y muy triste, por cierto, ver cómo la gente muere en el Mediterráneo. Pero quizá no sean los más, ¿eh? Quizá las cifras más espeluznantes estén en las arenas del desierto y no en las aguas del Mediterráneo. Eso nadie lo dice, eso nadie lo cuenta, y eso está pasando hoy, Por eso digo que esas políticas de brazos abiertos, de venir aquí, que tenemos sitio para todos, lo que están produciendo es un aumento de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, pongamos por ejemplo las narcolanchas del Estrecho, transportan personas también y dejan inmigrantes en las costas españolas. Las mismas narcolanchas que van llenas de droga hasta los topes, hay días que no llevan droga hasta los topes y llevan seres humanos y los dejan en las playas de Huelva o en las playas de Almería. Esas organizaciones criminales trafican con drogas, trafican con armas, trafican con diamantes, trafican con oro, trafican con personas.
Y lo que menos vale de todo lo que hemos dicho, lo que menos rentable es, son precisamente las personas. Porque las personas al final le sacas 3, 10.000 euros. A un fardo de droga le puedes sacar muchísimo más dinero. No te cuento lo que puedes sacar de diamantes o de drogas o de armas o de... ¿Sabes? No te lo cuento. Y esas políticas de brazos abiertos, venir aquí que estamos todos para acogeros, lo que están provocando, en parte, es eso, esas muertes. Esas políticas de brazos abiertos son, de alguna forma, políticas que son responsables de esas muertes en las arenas del desierto, o de las violaciones de las mujeres, Porque las mujeres, hemos hablado de que a un inmigrante le cuesta entre 3 y 10.000 euros llegar hasta Europa. ¿Cuánto le cuesta a una mujer? Le cuesta 0 euros. Ya pagará. Y lo va a pagar en la explotación sexual. Y eso está pasando hoy en día. Está pasando en Almería, está pasando en Málaga, está pasando en Granada. España es el país que más prostitución consume de toda Europa. ¿Es así? Es así. No lo sé, el dato no lo tengo. Sí, es así. No lo tengo, yo ese dato no lo tengo. Pero sí que es triste que al final estas mujeres, estos seres humanos, acaben en... Porque además no van a burdeles de alto standing, evidentemente. Son las que ves en las carreteras secundarias parando vehículos, ¿no? Haga el calor que hace en Almería, o llueva como solamente es capaz de llover aquí en Valencia. Ese es el tipo de prostitución que dan. Y además están sobreexplotadas sexualmente. Eso es la política de brazos abiertos. Podemos hacer una política un poco más sensata, ¿no? De traernos realmente a los que necesitemos y a sus familias, claro. Tampoco estoy diciendo, claro, no vamos a traer solamente brazos para que conduzcan los autobuses de la EMT, no. Vamos a traer gente y que vengan con sus familias y que se establezcan aquí, que se ganen la vida honradamente y que se ganen la vida como ellos tienen derecho a ganarse la vida. Pero para eso, que vengan en un vuelo regular o que vengan en un barco regular. Coronel, ahora entraremos un poco cómo funcionan estas mafias. Tengo como varias preguntas que hacerle al respecto de esto, pero antes una curiosidad. Teniendo en cuenta que usted ha estado años ahí conviviendo con las personas que vienen, yo me pregunto, ¿las personas que toman las grandes decisiones de brazos abiertos o no tan brazos abiertos, consultan a perfiles de responsabilidad como usted, como director al frente de un centro de estancia, o su opinión no vale demasiado? Yo creo que nunca ha valido demasiado, pero bueno, también he sido siempre un poco un verso suelto. Si la pregunta es si a mí en alguna ocasión me han consultado, la respuesta es no, nunca, jamás. Nunca. Cuando he contado estas cosas, las he contado en varios sitios. Donde me han llamado, lo he dicho abiertamente y francamente. No soy quien tampoco para dilucidar si las políticas tienen que ir de esta manera o de esta otra manera. Yo sí que tengo mis ideas de cómo lo llevaría y desde luego van por hacer un esfuerzo en las zonas de donde parte toda esa inmigración, precisamente para evitar que tengan que venir. Y no por el hecho de evitar que vengan, sino por el hecho de que tengan que jugarse la vida de esa forma tan inhumana, haciendo esa travesía tan larga que les cuesta tanto llegar para que luego no se encuentren una vida mejor, porque no se la están encontrando, lamentablemente. Están aparcando vehículos y ganándose unas pesetas, unos euros, perdona la expresión. Se están ganando unos euros, pues yo que sé, ayudándote a llenar la bolsa en el Mercadona, ¿no? Sí. Y tal, que me parece fenomenal y que me parece estupendo y que me parece una forma muy honrada de ganarse la vida, pero no es lo que deberían estar haciendo. No deberían hacer eso. Escuchándole, yo veo aquí dos ganadores del relato, ¿no? Mejor dicho, un ganador del relato y un ganador, digamos, más en materia económica. El del relato, claramente los políticos, con esas políticas de puertas abiertas, ese populismo que al final consigue votos, ¿no? País solidario, España, país que acoge, ¿no? Aquí hemos visto, sin ir más lejos, a muchos políticos del anterior gobierno, ¿no? El Botanic, cuando venía aquí un barco, todo el mundo aplaudiendo, en fin. Pero luego, sin embargo, como decía, una vez están aquí, poco se preocupan de ellos, ¿no?
Esos serían unos de los ganadores, sin duda. Y el segundo, y más preocupante todavía, las mafias. Las mafias se lucran, o sea, es el gran vencedor, el gran, el que mejor parado sale de todo este drama, son las mafias. Correcto. Eso es así. Ese es el análisis que hay que hacer. Independientemente de que luego la política tenga sus rollos y tenga eso. Pero de todo esto hay alguien que está ganando. Y está ganando mucho, y mucho dinero, que son las organizaciones criminales, las mafias. Es que en una ocasión, con una visita italiana, utilicé la palabra mafia y claro, ellos inmediatamente pensaron en otra cosa. Por eso he cambiado a la expresión organizaciones criminales. Pero son realmente los que están ganando ese dinero. O sea, realmente están sacando rendimiento de estas políticas. ¿Por qué? Pues hay países intermedios en los que nos cuentan, no lo sé, eso no tengo datos, pero sí que hay países intermedios en los que pues las policías o los gobiernos ganan dinero con esto. Hombre, yo no digo que Marruecos esté ganando dinero con esto, pero hay veces que sorprende, ¿no? Como que las políticas migratorias de Marruecos obedecen a respuestas a situaciones que a ellos les resultan incómodas. Yo sé que esto que estoy diciendo no me lo van a negar por activa y por pasiva, pero yo qué sé, yo recuerdo el primer salto a la valla que tuve yo estando en el CETI de Ceuta fue de unas 200 personas porque unos días antes no se había llegado a un acuerdo de que Marruecos vendiera los tomates de el Sáhara Occidental. Y entonces, como los marroquíes no se salieron con la suya, al día siguiente yo tenía 200 personas teniéndoles que dar de comer a las 7 de la mañana saltando la valla. ¿Sabes? Y eso, hombre, podré estar equivocado y podrán negármelo, pero, coño, anda como un pato, se ve como un pato y además dice cuac, o sea, que al final va a ser un pato, ¿no? O sea, ¿por qué de repente hemos tenido una avalancha de 3.000 personas en Ceuta cuando el gobierno español ha dicho algo con respecto al gobierno marroquí? Ay, no, es que 2 y 2 suelen ser siempre 4. Bueno. Y ante esos colapsos, ¿cómo actuabais? Bueno, pues hay una serie de procedimientos que ya están establecidos, que son la actuación inmediata de los equipos de primera intervención de Cruz Roja, por lo cual Cruz Roja percibe unas cantidades de dinero para tener esos equipos preparados y tal. Estos atendían, digamos, al que acababa de saltar la valla, le atendían inmediatamente, le daban esa célebre manta térmica, le daban pues algo de un bollito o algo de eso, ¿vale? En Ceuta y en Melilla, en el momento que cruzaban la valla, automáticamente los orientaban hacia centro de estancia temporal, hacia CETI. Allí, ¿qué pasaba? Pues pasaba que lo primero que hacíamos era que se pegaran una ducha, porque venían sucios de haber estado mucho tiempo por ahí, tenían que sentirse bien con ellos mismos. O sea, no es una ducha para desparasitar a nadie, no, es una ducha para que ellos retomaran esa Para dignificar a la sensación persona, de sí. que son personas, ¿no? Acto seguido les proporcionábamos un vestuario, acto seguido les dábamos una comida caliente. Normalmente saltaban sobre las 7 de la mañana, pues un desayuno altamente calórico para que recuperaran fuerzas. Se les daba un café con leche y tal para que se entonaran, etcétera, y luego ya pues, se les buscaba el lugar donde tenía que alojarse. Si no lo teníamos, pues en una ocasión le pedimos a las Fuerzas Armadas tiendas de campaña para que nos las dieran enseguida, rápidamente, fueron fabulosos. Luego ya compré tiendas de campaña para poder alojar al personal de forma más o menos cómoda. Ya tenía las camas preparadas. Total, que rápidamente nos organizábamos y los alojábamos, aunque fuera de forma provisional, ¿no? De ahí pues ya venía la policía, les tomaba los datos y a partir de ese momento pues estaban un tiempo con nosotros hasta que al final las organizaciones de acogida en la península los pudieron acoger. La policía tiene obligación de no dejar entrar a esas personas cuando las ve saltando la valla, ¿no? En teoría sí. En teoría el Estado, no la policía. El Estado es el que tiene que impedir los saltos masivos a las vallas. ¿Usted presenció situaciones así? Nunca estaba en las vallas, a mí no me dejaban llegar hasta la valla.
¿Por qué? Porque hay una serie de protocolos de seguridad que impiden que gente ajena a los dispositivos de seguridad y a los equipos de primera intervención de Cruz Roja vayan más allá de determinado punto. Tampoco lo necesitaba. Mi problema era empezar con todo el tema pues eso, de darles de comer, de buscar recursos inmediatos, porque una cosa es que te vengan 50 personas, para eso tienes recursos. Pero es llamativo, ¿no? Tengo algún amigo, viejo amigo, además del colegio, que a día de hoy es... No será tan viejo, si es de tu edad. Bueno, es verdad, no será tan viejo. Tengo un buen amigo del colegio que estuvo destinado allí, precisamente, y me hablaba de que eso era como una batalla campal. Entre valla y valla, la zanja, la misión de esos guardias civiles o policías nacionales, no recuerdo, creo que es guardia civil. Son guardias civiles Guardias y los civiles, dos son los dos, realmente los son dos. los dos, sí. Es de una batalla campal, es de aquí no entras, es una batalla campal. Llama la atención que lo que tienen al otro lado de esa batalla campal sea un café con leche, sea un desayuno, sea una ducha, es una cosa que no me cabe en la cabeza. A ver, no sé cómo explicarlo, pero yo no soy el que defiende la valla. Desde el CETI yo no soy el que defiende la valla. Yo no lo soy. Desde el CETI yo no soy el que tiene que impedir que la gente entre en territorio nacional. No es la responsabilidad del CETI. No es la responsabilidad del Ministerio de Migraciones. La responsabilidad del CETI, una vez están allí, es atender a los seres humanos. Yo ahí ya no entro si le han pegado a un guardia civil, si han utilizado garfios, que los han utilizado, porque las vallas son endebles y para subir a las vallas necesitan unos garfios que se ponen en los pies o que cogen con las manos. Yo no puedo meterme, no puedo empezar a discriminar. Tú has utilizado un garfio, yo no soy el Ministerio de Justicia. Yo tengo seres humanos a los que hay que dignificar, a los que hay que atender, a los que vienen semidesnudos, porque vienen semidesnudos. Ten en cuenta que hasta que han cruzado la valla han estado en Marruecos durante meses. De hecho, una anécdota. Los célebres monos del Gurugú que están en Melilla desaparecieron. Se los habían comido. Al final acabaron comiéndose los monos. Grupos y grupos y grupos y grupos. No cuatro personas. Pero al final los monos del Gurugú habían desaparecido. Se comieron a los monos. Se estaban comiendo a los porque no había otros recursos de comer. Entonces, al final, y esa gente es la que luego salta a la valla determinado día. ¿Nos vamos a poner exquisitos? Desde el punto de vista de CETI, no. Desde el punto de vista del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, no te puedes poner exquisito. Tienes que atender a seres humanos, que puede ser que lleven días sin comer. Desde luego vienen desarrapados, vienen sucios. Por el motivo que sea, porque han tenido que arrastrarse, porque han tenido que saltar la valla, pero vienen sucios. Y tienen que ser tratados como seres humanos. Una valla que, si no me equivoco, dejó de tener concertinas a partir de X año, ¿no? Sí, no hace mucho de eso, no hace mucho. Sí, se quitaron las concertinas. Sí. Porque eso literalmente les quitaba la vida en el momento del salto. No, la vida no, porque la concertina no te mata, pero la concertina te desangra sí que te hiere. Te hace cortes, vamos, es como tener un montón de cuchillas delante de ti, que las tienes que pasar, claro. En fin, yo insisto, es una imagen que me cuesta, lógicamente no he estado ahí, me encantaría reportajearlo algún día, pero es una imagen dantesca, ¿no? De ver a personas que están luchando contra la policía, pasan y al poco tiempo están ustedes haciendo una labor humanitaria, salvándoles la vida a los que sí que han podido acceder a nuestras fronteras. Claro, una vez están dentro ya, ¿qué vas a hacer con ellos? Tienes la obligación moral de atenderlos. Coronel, vayamos a estas mafias de tráfico y de trata. ¿Cuáles son las situaciones más dramáticas que ha tenido que vivir? ¿Pudo en primera persona convivir con personas víctimas de trata, víctimas de todo este tipo de lacras? Qué interesante pregunta. Cuando empezaron a hablar conmigo para que me hiciera cargo de la dirección del CETI, tenía que ir a Madrid con una cierta... Tampoco muchas veces, pero bueno, tenía que coger un tren, ir a Madrid, hablar con el ministerio y ver y tal. Entonces me decían, una de las cosas que me decían, dice, posiblemente tengas, en el CETI de Ceuta tengas víctimas de trata.
Vamos a ver. Una cosa es el tráfico de seres humanos, que es lo que... Lo digo porque tú seguro que tienes claro cuál es la diferencia. Una cosa es el tráfico de seres humanos, que es sencillamente ayudarte a cruzar una frontera de forma ilegal, eso es tráfico. Y otra cosa es la trata. La trata es que además busca una rentabilidad económica de ese movimiento, de forma que de alguna forma tú empiezas a obtener un beneficio económico de ese salto de frontera, ¿vale? Dentro de los protocolos que existen actualmente en vigor, existe la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, es decir, prostitución pura y dura, y existe la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. De ahí tienes, hombre, no tengo la certeza 100%, pero por ejemplo los que venden gafas de sol en las playas de Cullera, pues son víctimas de explotación laboral, sin lugar a dudas. No tienen un contrato, no trabajan de sol a sol, echan un montón de horas y su beneficio económico es casi ninguno. Están pagando todavía deudas que tienen pendientes. Eso es trata. Bueno, volvamos a la explotación sexual. Cuando estábamos, ya te digo, cuando estaban hablando conmigo, oye, queremos que te hagas cargo del CETI y tal y cual, bla, 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 ahí es posible que haya trata de seres humanos. Y bueno, los primeros días que estaba yo en el CETI, pues mira, esta chica seguramente será víctima de trata. Bueno, bien. ¿Cómo actuábamos en ese momento? Pues actuábamos, había una mujer, voy a decir su nombre porque le tengo un cariño especial, se llamaba Rosario. Rosario era de una organización no gubernamental que estaba radicada en Sevilla. Entonces, cuando teníamos la posibilidad de que hubiera una víctima de trata, se le llamaba. Rosario venía, hacía una entrevista de 1 hora y decía, sí, es víctima de trata. Entonces, aquello a mí no me encajaba. Yo decía, bueno, una persona que viene de fuera, que no tiene el trato diario con estas mujeres, ¿cómo es capaz de determinar que una persona es víctima de trata o no? Solamente con 1 hora de entrevista. Tiene que ser una fuera de serie. Lo era. Lo era, ¿vale? Pero, de todas formas, tampoco me parecía, no sé, tener demasiados argumentos. Entonces, es cuando empezamos a trabajar en serio. Creé un equipo que se dedicara precisamente a analizar a ver si había víctimas de trata. El resultado en menos de 6 meses fue que el 100% de las mujeres que venían al CETI de Ceuta eran víctimas de trata. O sea, fíjate cuál es la diferencia de una persona posiblemente víctima de trata a que el 100% eran víctimas de trata. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar y trabajamos muy en serio y con mucha ilusión, me debería decir. Fue una cosa nueva para todos nosotros y primero para mí. Imagínate a un militar hablando de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ¿no? Bueno, pues empezamos a trabajar en el tema y obtuvimos unos resultados francamente interesantes. ¿Cómo fue? Pues fue a base de, en primer lugar, poner mucho cariño en la trata con las personas. Al tratar, no en la trata, al tratar con las personas, ¿no? Al crear programas de forma que esa línea defensiva que todo el mundo tiene cuando conoce a alguien que además cuando viene y le acogen del CETI después de haber pasado por las manos de la policía, se piensan que seguimos siendo policía o alguna organización gubernamental, desde luego dedicada a la represión más que al trato humano con la gente, pues siempre tenían una barrera, no nos contaban la verdad, nos contaban mentiras. Mentiras que casualmente se repetían de unas a otras. O sea, si tú entrevistabas hoy a una chica que estaba allí, las chicas, por cierto, no saltan la valla, ¿vale? No verás nunca a una mujer saltando la valla. Aparecían por otros medios. Y contaba por ahí y tal, y 2 meses más tarde recibías a otra persona, te contaba la misma historia, con otro nombre, pero la misma historia, exactamente la misma, lo cual significa que les adoctrinaban sobre lo que tenían que decir. Y eso es muy difícil de romper, muy difícil. Y se rompía solamente a base de estar con ellas, con las mujeres. Yo no estaba directamente con ellas por razones más que evidentes, ¿no? Pero todos los programas los diseñábamos para que pasara eso. Había una cosa, lo he contado muchas veces como anécdota, yo les decía a mi equipo de trabajo, les decía, mira, vamos a ver, nos van a contar una historia, nos van a contar una castaña milonga, porque ya la sabemos, porque la tenemos registrada en las entrevistas. Esa castaña milonga que te están contando, la tenemos que romper. Y tú les tienes que decir, mira, sé que me estás mintiendo.
pero yo voy a estar aquí y te voy a escuchar porque te quiero. Pero, tenías que ver a las chicas decirme, ¿pero cómo les vamos a decir eso? Mira, tú tienes que decirlo. Dilo. La primera vez te saldrá forzado. La segunda vez te saldrá forzado. La tercera vez te saldrá menos forzado. Y al final lo dirás con naturalidad. Bueno, pues ese fue el punto, cuando empezó a salirnos con naturalidad, fue el punto en el que empezamos a romper esas barreras. Y donde empezamos a aprender muchas cosas. Y a enterarnos de muchas cosas. Porque ya nos contaban abiertamente las cosas que había detrás de todo ese tema. Ese fue el trabajo. Ese trabajo da como resultado que, con carácter preventivo y sin que interviniera ninguna fuerza ni cuerpo de seguridad del Estado, sacáramos a 5 mujeres de las redes de trata. Es una cosa prácticamente imposible. Prácticamente imposible. De hecho, la Guardia Civil entra en un burdel de esos que hablábamos en la zona de Almería y tal, y entra allí y dice, bueno, si colaboras conmigo te doy papeles, ¿no? Y entonces empiezan a contar historias y tal. Bueno, eso es, digamos, que no todas lo hacen, por cierto, pero eso, digamos, es la parte fácil. Te doy papeles si me ayudas a levantar este asunto. Pero el decirle, oye, mira, sé que vas a ir a la prostitución, sé que vas a estar en estas condiciones, sé que te van a explotar, sé que no vas a ganar dinero los 4 primeros años, vas a pagar las deudas que tienes con la organización, porque además te van a cobrar la comida. Te van a cobrar la comida, te van a cobrar la ropa que llevas. Y no te la van a cobrar a precio de comida en restaurante barato, te la van a cobrar a precio de restaurante de 5 o 6 tenedores, para que te quedes con ellos durante el tiempo que ellos te quieran explotar sexualmente. Y entonces, sacarle a una mujer, decirle, confías en mí, ven, y quédate conmigo, es muy, 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 muy difícil. Pues lo conseguimos. ¿Cómo? Con cariño. No había otra forma. Os dijeron su situación y... No nos dijeron, no, al principio no nos lo reconocían. Te voy a contar una historia. Para que quede... Es que es como el abuelo Cebolleta. Claro, no, hombre, no, pero recuerdos que eso es para toda la vida. Mira, te voy a contar la historia de Aisha. Aisha era una subsahariana, era de la zona de Nigeria. No, perdón, de Camerún. Aisha era de Camerún. Hablaba inglés. En una ocasión hice un programa con una asociación de fotógrafos de allí de Ceuta, una gente maravillosa, maravillosa. Y el programa el objetivo del programa era precisamente romper esas barreras de protección que tenían las personas, ¿no? Darles una forma de trabajar con nosotros en un ambiente tranquilo, de camaradería y tal. Bueno, para abreviar, por no contar toda la historia, después de un programa que les enseñaron a hacer fotografías con teléfonos móviles, pues hicimos una exposición en la Biblioteca Pública de Ceuta. También gente encantadora de la Biblioteca Pública de Ceuta. Encantadores. La subdirectora Lola, una mujer encantadora para morirse. Estábamos allí, hicimos una exposición y después de hacer la exposición nos fuimos a tomar un café en la cafetería de enfrente. Allí nos sentamos, claro, los residentes también se sentaron con nosotros. La pregunta es ¿por qué no? No son seres humanos, no han hecho la exposición, no han sido ellos los que de alguna forma se han llevado ese galardón, que tampoco era la gran cosa, era un pequeño diploma que reconocía por lo bien que habían hecho sus fotografías. Sería probablemente uno de los mejores días de su vida. Pues muy probablemente, porque de hecho Aisha rompió su protección ahí. La rompió ahí. Al día siguiente vino a verme al despacho y me pidió ayuda. ¿Y cómo os comunicabais? En inglés, básicamente en inglés. También te puedo contar la historia, no voy a decir el nombre porque es muy característico. Era esta era guineana, camerunesa. Era guineana. Pero perdón, coronel, ¿no os estabais arriesgando en vuestras propias carnes sacar a una persona de trata teniendo en cuenta que detrás estaban organizaciones criminales? Claro que sí. ¿Y? No sé, ¿estaríais perseguidos de alguna manera o estaríais amenazados? No, amenazados yo nunca noté la amenaza. Es más, todo lo contrario, lo que noté es que después de cuando empezamos nuestras políticas precisamente de
de contrarrestar los efectos de la trata con fines de explotación sexual es que las organizaciones criminales buscaron otros caminos más fáciles. Es decir, disminuyó el número de mujeres, no desapareció, pero sí que disminuyó el número de mujeres que venían a Ceuta y Ceuta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque era más fácil meterlas por otro sitio que no meterlas por el Ceuta y Ceuta, donde no hacíamos nada más que fastidiarles. Que yo estoy convencido de que sí, de que tenían nuestras fotografías en algún sitio. ¿Y? No, magnífico. O sea, le cerrasteis la puerta, no había negocio para ellos ahí. Claro, luego se recuperó, tarde o temprano al final acaba otra vez recuperándose porque claro, ellos saben que tienen un beneficio económico muy grande en todo este asunto. Y al final pues las aguas vuelven otra vez a su sitio. Pero sí que es verdad que al principio del programa notamos una disminución de mujeres en el CETI de Ceuta y sin embargo un incremento en el CETI de Melilla. O sea, Oye, antes de grabar comentaba una situación que le tengo que preguntar. ¿Echó usted un demonio de una persona? yo sabía que esa anécdota te gustaba. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que pasan con la trata con fines de explotación sexual es que las mujeres están sometidas a las organizaciones criminales. Formas de someterles. Pues básicamente hay... primero el decirles, mira, si no colaboras, te liquido. Y si no te liquido a ti, liquido a tu familia. Y te enseñan la foto de la familia. ¿Ves? Tu padre, tu madre, tus hermanos. Eso evidentemente es una extorsión. Hay otra forma que es retenerte a través de los posibles niños que nazcan de tu explotación sexual. En una ocasión organizamos una reunión para hablar precisamente de la trata, lo organizamos en Ceuta. Nunca se había hablado de trata de esa manera. Y llamamos a gente muy, muy interesante, donde nos dieron su visión de la trata. Y hablábamos de muchas cosas y ahí en un momento determinado le pregunté yo a la policía y a la Guardia Civil, y oye, ¿por qué cuando entráis en un burdel no contáis nada de los niños? La respuesta es no, si no hay niños. ¿Cómo que no hay niños? O sea, solamente por estadística hay niños, solo por estadística hay niños. Pues la Guardia Civil y la policía no saben que hay niños. Bueno, pues una de las formas de retener a las mujeres en eso es quitarles el pasaporte, por supuesto, cuando llegan a la península, si es que tenían pasaporte, retenerlas con ese tipo de prácticas de extorsión, reteniendo a los niños que nazcan o lo que sea. Y hay una tercera, que es el vudú. Dice, hombre, pero es posible que me estés hablando de vudú en pleno siglo XXI. Sí, te estoy hablando de vudú en pleno siglo XXI. De prácticas de vudú. Prácticas de vudú del estilo de te voy a hacer, ellos le llaman medicina, ¿no? Medicine en francés, ¿no? Que te hacen un sortilegio por lo cual quedas vinculado directamente a lo que yo diga, porque es que si no te voy a torturar, te voy a pinchar el muñeco, ¿sabes? Y ellos le tienen mucho miedo a eso, le tienen muchísimo, muchísimo miedo. Ellos le llaman el yuyu, ¿vale? O sea, la expresión yuyu significa vudú. Nosotros le llamamos vudú y son prácticas mágicas, ¿no? de ese estilo. ¿De sus países de origen? Sí, en sus países de origen. O sea, ellos tienen una serie de chamanes. La expresión para ellos es caramoco, ¿vale? Suena así de mal, pero el caramoco es el brujo de la tribu. El brujo de la tribu es el que hace el sortilegio. Entonces, pues te hace un sortilegio, por ejemplo, de que nunca vas a poder, porque me pasó, ¿no? Dice, yo no puedo morir apuñalado con una sola condición, de que no haya ningún objeto metálico que me atraviese la piel. Claro, yo también así soy vudú. Si te atravieso la piel con un cuchillo, pues vas a morir. O sea, ¿de qué te vale el sortilegio? Claro, pero no lo podías pinchar, no le podías meter una aguja. Porque entonces ya automáticamente el sortilegio dejaba de tener. Con lo cual, las vacunas, ¿qué pasa con las vacunas? Bueno, el caso es que todas esas cosas ellas las tienen muy al día. Había una de las chicas, no recuerdo su nombre, era muy joven, yo creo que era menor. Pues que un día le dio una patada a un chico. No era normal, las chicas normalmente no agreden a los chicos. Pero entonces, bueno, me entero de que a una de las técnicas de integración no le dejaban entrar en la habitación de la chica. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo, como soy el director, a mí no me pueden negar el acceso. Entonces entré.
y me vi pues que estaba una especie de rito de un varón cantando una salmodia que yo no entendía, evidentemente, la niña tumbada en el suelo, no con los ojos en blanco, pero sí con la mirada perdida. Y yo digo, uy, aquí están practicando un exorcismo o algo de eso, ¿no? Claro, yo me quedé, claro, vamos a ver. ¿Tú no te quedarías? Y si de eso se pone a levitar y le da vueltas la cabeza y luego a la niña al exorcista, y eso no lo podía perder. Total, que me quedé allí durante aquello. ¿Qué hice? Le acaricié. Le hice la señal de la cruz en la frente, porque yo no creo en esas megas, pero a ver las ailas, ¿vale? Y luego estuve a su lado, cogiéndole de la mano. Hasta que hubo un momento en el que dijeron, bueno, ya se ha acabado. Bueno, pues eso fue suficiente como para pensar que ese demonio que le había llevado a pegarle al chico había desaparecido. Y lo atribuía a mi magia, no al exorcismo del chamán, sino a mi magia. Cosa que evidentemente no tengo, pero que, bueno, que que ella lo sentía así. De hecho, cada vez que me veía venía rápidamente y se me abrazaba, como si fuera una muñeca, ¿no? Lo cual pues era bonito, por un lado, claro, pero que de vez en cuando pues te creaba unas situaciones un poquito incómodas, porque claro, el día que estamos por la calle y voy con mi mujer y de repente viene esta niña y se me abraza y dice mi mujer, ¿aquí qué está pasando? Dice, no, esta es la del demonio. Vale. O sea, que realmente no expulsé un demonio, pero bueno, ella lo sintió como que sí, sí que le estaba expulsando. Y lo que sí que no cabe la menor duda es que esa magia que tenía yo como director del CETI, pues sí que sirvió para contrarrestar esa magia del vudú o ese sortilegio que le habían hecho. En otra ocasión, decía que tenía un montón de demonios. Realmente no, realmente era una controladora. Una controladora es un miembro de la organización criminal que está infiltrado, es una de las personas que están siendo trasladadas a Europa, que la organización criminal de alguna forma les recluta para que controlen al resto de las mujeres para que no se vayan. A eso le llamábamos nosotros una controladora. Bueno, pues esta controladora lo que hacía era abusar de una presunta posesión de varios demonios, que fueron fáciles de echar. Pues le dije, mira, vamos a ver, tienes muchos demonios. Si te mando a la península, todos esos demonios van a entrar en la península. Yo no quiero que todos los demonios que tú tengas entren en la península. Así que, como que si no se te van los demonios, te devuelvo a tu país de origen. No lo podía hacer. Pero bueno, el caso es que se fueron todos los demonios, milagrosamente. Se fueron. Había que utilizar ese tipo de recursos, ¿no? Y desde luego, la verdad es que salieron bien. Ricardo, coronel, ¿qué hace un militar del ejército de tierra en una situación así? ¿Cómo se tuvo que reconvertir, entiendo, para una de las experiencias que más le han marcado a lo largo de toda su vida, ¿no? Cuando me han preguntado cuál es la mejor experiencia laboral de tu vida, te digo que es el CETI, sin lugar a dudas. O sea, es una cosa que tengo como de verdad un sentimiento muy profundo de mucho cariño a aquel trabajo que se hizo allí, porque vimos unos resultados que no se esperaban de nosotros, ¿vale? Sencillamente no se esperaban de nosotros. ¿Cómo se siente un militar? Bueno, un militar le dan una misión y la cumple, punto. ¿Vale? ¿Cómo cumple un militar una misión? Pues, en primer lugar, definiendo cuáles son los canales de información y cuáles son los canales de órdenes. Nada más llegar al CETI, una de las primeras preguntas que le hacía a los trabajadores de allí, decía, bueno, ¿y a ti? ¿Quién te encarga el trabajo? La segunda pregunta es, ¿tú qué haces en todo el día? Y la tercera pregunta es, ¿y tú qué producto me entregas? Bueno, a la primera pregunta de quién te encarga el trabajo, nadie les encargaba el trabajo. Para mí es sorprendente, ¿vale? Que nadie encargue el trabajo no puede ser. O sea, si queremos trabajar en algo es porque tenemos un objetivo y tenemos que cumplir unos objetivos. Si no, ¿qué estamos haciendo? La segunda es, ¿tú qué haces durante todo el día? No veas y tal, súper atareadísima. En ese momento eran todas mujeres. Atareadísima, no paro, no tal. Bueno, eso no era verdad. Cuando alguien te dice que está muy, muy saturado de trabajo, normalmente es mentira.
Y la realidad es que llegaban tarde, se iban antes y además 2 horas de desayuno, ¿vale? Y al final, pues claro, eso hacía que no era rentable tener esa... Y a la tercera pregunta de ¿tú qué producto me entregas? La respuesta era siempre nada, no te entrego nada. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué estás tan atareado, no? Si nadie te dice qué es lo que tienes que hacer y dices que estás muy atacado de trabajo y luego no entregas ningún producto, no entiendo muy bien qué es lo que haces, ¿no? Entonces, lo primero fue definir cuál es el canal de órdenes. O sea, yo digo esto y tiene que ir por este canal. Es decir, había que poner un responsable de la acción social, un responsable de la acción, digamos, del trabajo de mantenimiento, de la comida, de todo eso. Todo eso tenía que encargarse alguien. Y luego, tener muy claro, fijar esos objetivos, más o menos te los he esbozado. Y luego, al final, había que entregar un producto. ¿Cuál era el producto? Normalmente es un informe. Informe sobre... Los informes de trata al principio eran muy insustanciales, no tenían ningún peso. Pero yo los leía, todos los leía, mira, esta pregunta, ¿por qué has hecho esta pregunta? No, es que yo lo que buscaba, bueno, pues en vez de hacer esa pregunta, tienes que hacer esta otra. Es que se bajó de un barco. ¿Y de qué barco se bajó? ¿Cuál es el nombre del barco? ¿Cómo sabemos que es verdad lo que nos está diciendo? Haz preguntas que te sirvan para identificar cosas, ¿no? Claro, eso al final, cuando vas modificando las preguntas, pues obtienes un montón de información. Información que, lógicamente, se lo pasamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque obteníamos información de canales por donde venía la gente, de las redes de trata, las redes de tráfico y tal. Toda esa información era útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero claro, eso es lo que se plantea un militar. Es decir, tengo que obtener una información, esta información sirve para cumplir mis objetivos, pero también sirve para ponerlo en conocimiento de quien tenga capacidad de actuación. Y luego, pues siempre está la versión humana. Parece que los militares estamos solamente empeñados en matar y matar y matar, y no es verdad. Al final hay un componente que nadie tiene en cuenta, ¿no? Que cuando tú llevas a un montón de gente a la muerte, y eso pasa, no puedes decir, venga, vamos a morir, porque nadie te va a seguir. O sea, al final, si tú quieres que la gente te sigan a la muerte, tienen que creer en ti. Porque si no, no irán a la muerte. Y tienen que creer en ti a base del trato frecuente con ellos, del cariño, del preocuparte por ellos, de estar pendiente de sus necesidades. Eso lo puedes trasladar a cualquier aspecto de la vida. Cuando tú tengas una organización en la que tú seas el directivo y tengas que dar órdenes e instrucciones a la gente, te tendrás que preocupar por ellos, por ver cómo están sus familias, por esa persona, por ese padre, por ese hijo al que acaban de operar. Eso los militares lo tenemos súper mecanizado y súper preparado. Y lo hacemos con pleno conocimiento de lo que hacemos. Eso lo trasladas a una organización y al final la organización da unos resultados magníficos. Magníficos, de verdad, magníficos. Dedicado espíritu, coronel. Ha sido un placer tenerla aquí en el podcast. Yo creo que con esta declaración final nos quedamos. Es una enseñanza que todos nos podríamos aplicar en nuestro día a día. Y la verdad nos llevamos una conversación en la que el humanismo y las personas están por delante, sin duda, de cualquier otra circunstancia, de cualquier otra cosa y de cualquier otra procedencia, ¿no? Ha sido un placer. El placer ha sido mío, la verdad, y un rato muy agradable de charla. Hasta la próxima, coronel. Muchas gracias.